Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12 versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué? Pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, y es una continuación del tema de ayer, que se nos habla del juicio que está por venir, y Jesús nos habla con la imagen del fuego que es un símbolo de la presencia de Dios, pero como juicio, y que como tal el juicio que Dios está por pasar al mundo será para la caída de algunos y para la salvación de otros, ¿no? Según si lo aceptan, si escuchan o si lo rechazan, ¿no? Así que el juicio tendrá diferentes consecuencias según si uno escucha o si uno rechaza lo que Dios en Cristo nos ofrece. Y Jesús ahora con este evangelio pues nos quiere dar la advertencia, ¿no? De que respondan, de que no se hagan el ignorante, porque si saben interpretar el clima, ¿por qué no interpreta los tiempos? Y por los tiempos Jesús se refiere a lo que Dios en él viene haciendo, particularmente los milagros, las sanaciones, las expulsiones de demonios, la proclamación del reino, que es un llamado al arrepentimiento, que es un llamado a que se pongan alerta que algo nuevo está haciendo irrupción en el mundo en la presencia de este hombre Jesús el Nazareno, ¿no? Y esto exige una respuesta a la iniciativa de Dios que viene a reconciliar al mundo consigo mismo, ¿no? En la persona de Jesucristo. Así que este evangelio de hoy son las advertencias que respondan, que no nos hagamos el ignorante, porque si somos honestos, si podemos discernir por ejemplo, el tiempo, la lluvia, el sol, cuando va a ser calor, cuando va a ser frío, ¿por qué no discernimos lo que está enfrente de nuestras narices? La presencia de Dios que se manifiesta, ¿no? Y ahora Jesús da un ejemplo de lo que en la mayoría de las culturas conocen y saben, particularmente los que trabajan el campo, ¿no? Cuando perciben que va a llover o que va a ser calor según el viento que sople, el viento que se mueva, ¿no? Dice, cuando ustedes ven que una nube se levanta por el poniente, y por el poniente aquí hace referencia hacia el mar Mediterráneo, que es donde venían los aires cargados con la humedad del mar,
y que es ese aire cargado con humedad que trae la lluvia a esta área desértica, ¿no? Enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, o sea que viene el viento del sur de la parte desértica, digamos, de Egipto, pues entonces es un aire calentado por el desierto y que por tanto es un aire seco, ¿no? Y que esto traerá calor, ¿no? Así que estas son nociones que fácilmente se interpretan cuando uno está consciente de su geografía, donde vive, ¿no? Y particularmente, repito, aquellos que trabajan la tierra, que saben detectar, ¿no?, los vientos, de dónde vienen, qué tipo de viento es, si es viento húmedo, de dónde viene, en qué dirección viene, pues sabrán discernir si es tiempo de agua o si es tiempo de calor, ¿no? Ahora, Jesús les dice, si ustedes, poniendo atención a la dirección del viento, de dónde viene, ¿no?, saben discernir si va a llover y va a hacer calor, ¿por qué no disciernen igualmente lo que Dios está haciendo entre ustedes cuando escuchan el mensaje de Jesús o cuando ven las obras que Él está haciendo, obras que vienen por medio de la autoridad y el poder que Dios le ha dado a Jesucristo? Por ejemplo, la sanación de los enfermos, las expulsiones de los demonios, ¿no? De que estos son signos de que Dios está presente, de que el Espíritu de Dios está llevando a cabo estas obras, ¿no? De que el reino que Dios está anunciando en Jesucristo está haciendo irrupción en la historia humana y que no pueden cerrar los ojos a esto. Sin embargo, a los críticos de Jesús, aquellos que lo rechazaron, particularmente los letrados, la crema innata del tiempo de Jesús, los que representaban el liderazgo dentro de la comunidad judía, fueron los primeros en rechazarlo. Pero sin embargo, aquellos que sí tenían sed y hambre de Dios, la gente que sí estaba en espera, como un Pedro, como un Andrés, los hermanos los primeros que fueron llamados por Jesucristo, o los otros hermanos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y los otros primeros discípulos que al escuchar a Jesús percibieron algo diferente en este hombre, ¿no? Y que lo dejaron todo para seguirlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los letrados? Aquellos que supuestamente eran los expertos en la religión, en la Sagrada Escritura, pero fueron los primeros en rechazar a Jesús, ¿okay? Pero, sin embargo, los primeros discípulos, había en ellos algo diferente, porque ellos sí tuvieron la capacidad de discernir que en este hombre, Jesús el Nazareno, se estaba viviendo algo diferente, de que él, la forma en que proclamaba la buena nueva no era similar a los letrados. Él hablaba con la autoridad, no simplemente la autoridad de citar la Sagrada Escritura, sino la autoridad que venía de su experiencia, de su vivencia con Dios Padre, ¿no? Y los primeros discípulos palparon esa realidad y por eso decidieron seguirlo a él, decidieron jugárselas todas con él, ¿no? Aunque fue un proceso largo de identificación, que a última solamente lo hizo posible la experiencia de la resurrección, cuando en cierta manera finalmente se establece en ellos este compromiso, ya no solamente como una decisión humana, sino algo impulsado por el mismo Espíritu de Dios, que los lleva a transformar ese miedo paralizante en valor y alegría para proclamar que Jesús vive, ¿no? Pero sin embargo, los expertos, los letrados, fueron los primeros que lo rechazaron, ¿no? Así que, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia, yo creo que es tener el amor, tener la sed y hambre de Dios. Si no hay sed y hambre por Dios, pues entonces difícilmente vamos a ir en busca o vamos a estar dispuestos a escuchar cuando Dios toque a nuestra puerta y nos llame por nuestro nombre, ¿no? Tiene que haber este deseo, estas ansias de llenar ese vacío que solamente aquel que en amor nos crea, que en amor nos sostiene, puede llenar, ¿no? Así que Jesús les está advirtiendo, ¿no?, de que
se preparen, de que respondan, de que no se hagan los ignorantes, porque no son ignorantes a lo que obviamente están viendo en su presencia. Dice, hipócritas, si saben interpretar el aspecto de que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? ¿Y qué es lo que nos conviene hacer ahora? El escuchar el llamado a la conversión. Y la conversión, el primer paso a la conversión es el arrepentimiento. Y aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? El arrepentimiento no es simplemente porque pensemos de que somos personas muy malas, que somos monstruos por nuestros pecados. No es eso, ¿no? El reconocer nuestra necesidad de Dios implica de que Dios no es el centro de nuestras vidas. Entonces, reconocer que no es Dios el que es el centro de nuestras vidas es reconocer que hay un vacío en nosotros. Un vacío que solamente nuestro Creador, nuestro sostén puede llenar. Por eso el arrepentirnos es de reconocer que hay en nosotros este vacío. El pecado no es el problema fundamental del ser humano. El pecado es solamente un síntoma de que nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios Padre, con nuestro Salvador, no anda bien, ¿no? Y el reconocer que nuestra relación no anda bien es reconocemos que no anda bien esa relación porque vemos el síntoma, y el síntoma son los pecados, todo aquello que manifiesta un rechazo de nuestra verdadera dignidad e identidad según lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Dios. Entonces, el ver el síntoma de nuestros comportamientos, de nuestras malas decisiones, de las opciones que tenemos en la vida, de cómo destruimos lo que es sagrado en nosotros y en el prójimo, pues todos esos son síntomas de que nuestra relación con Dios no anda bien. Y si nuestra relación con Dios no anda bien, entonces nuestra relación con el prójimo también estará mal. Y si nuestra relación con el prójimo no anda bien, entonces eso significa de que también la relación conmigo mismo tampoco anda bien. Ya Jesús nos dirá de que cuáles son los mandamientos más importantes: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Si no hay un sentido sano de amor a nosotros mismos, pues entonces ¿cómo es que vamos a amar al prójimo si no tenemos una fuente, unos recursos de donde podemos lanzarnos para estrechar los brazos de hermandad y solidaridad con el prójimo? Si no hay una vida sana en nosotros, en los cuales honremos nuestra creación, respetemos nuestra creación, en el cual nos amemos a nosotros mismos dignamente, según lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Él, entonces, ¿cómo vamos a poder amar al prójimo? ¿No? Así que el pecado es un síntoma de que nuestras relaciones no andan bien. La relación con Dios, la relación vertical, que por necesidad nos lleva a la relación horizontal con el prójimo, y después la relación con uno mismo, cómo uno se ve, cómo uno se trata a sí mismo. Somos los peores jueces de nosotros mismos, y cuando no tenemos una noción sana de nuestra propia dignidad, pues entonces nos juzgamos tan duramente que rechazamos lo que somos, ¿no? Y a veces esta noción negativa nuestra pues nos impide ver lo que Dios ve en nosotros y lo que Dios ama en nosotros. Pero cuando por gracia de Dios podemos ver y apreciar y aceptar lo que Dios ve y ama en nosotros, entonces nos reevaluamos, y esto también nos ayuda después para estrechar estos brazos de hermandad y solidaridad con el prójimo, para que verdaderamente seamos una familia en Cristo. Después continúa diciendo Jesús: cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo. O sea, aquí Jesús nos está advirtiendo el llamado a la reconciliación. No esperes a que el juicio de Dios llegue para que te condene. Reconcíliate, arrepiéntete ahora que tienes tiempo, y no lo dejes
para otro día porque quizás será muy tarde. Y tristemente muchos hacen esto. Ya mañana, y ese mañana quizás no llegará y perderás la oportunidad de que reconsideres cómo estás viviendo. El llamado es hoy. Y la respuesta, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que responder. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios te bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.